Bueno, pues hola a todo el mundo. Tenemos hoy a Elena Castro Martínez con nosotros presentándonos un libro que han publicado que se llama El significado de innovar. Elena es científica titular del CSIC que está adscrita al Instituto de Gestión de Innovación y del Conocimiento en Ingenio, donde bueno, pues, es investigadora y junto con Ignacio Fernández de Lucio, que lamentablemente no ha podido estar hoy con nosotros, pues van a presentarnos esta nueva publicación que creo que es muy interesante. Así que nada, os dejo con ella. Se va. No te oigo, ¿eh? ¿Quieras, Elena? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos desde España. A los que estén fuera, buenos días, entiendo yo que estamos. Eh, Lamento que no esté Ignacio conmigo, pero ha tenido que dedicarse a la burocracia, que es eso que nos consume el 20% prácticamente de nuestro tiempo a los investigadores, lamentablemente, que si no lo tendríamos para hacer otras cosas. Bueno, para mí es una satisfacción y agradezco muchísimo a la OEI que nos haya permitido hacer esta presentación virtual del libro que quisiera presentar la colección. Ya saben que bueno, la OEI está muy empeñada, como muchas instituciones, en tratar de hacer la mayor difusión posible de la actividad científica. Los científicos somos gente multitarea, tenemos que investigar, tenemos que publicar nuestros trabajos para que los colegas sepan lo que hacemos, tenemos que transferir nuestros conocimientos para que la sociedad los use y también tenemos que difundir los conocimientos que estamos desarrollando porque tenemos que contribuir a la cultura a la cultura científica de los ciudadanos. En este caso, el libro que presentamos está en la colección del CSIC que editan conjuntamente el CSIC y la editorial Los Libros de la Catarata. La colección se llama ¿Qué sabemos de? El libro que presentamos nosotros hace el número 41 y la verdad es que para los interesados en todas estas materias pueden ver que hay unos títulos de lo más interesante. La mayor parte de los libros de esa colección son de divulgación de temas científicos, de ciencias duras, experimentales. Somos pocos los que pertenecemos a otros sectores, pero al sector de las humanidades o las ciencias sociales, que es en el que nosotros trabajamos. Pero en este caso nos dijeron que parecía bastante interesante tratar de difundir un poco los conceptos, porque aunque es cierto que la palabra innovar está de moda y se oye por todas partes, pues es posible que no haya una, que los conceptos que están detrás sean menos conocidos que la palabra en sí. Y de ahí que nos animáramos a escribirlo. Realmente yo no hubiera esperado nunca que el libro fuera o sea, se pudiera entregar a alumnos que están estudiando la innovación en sus campos. Su objetivo es de divulgación, es verdad que es, digamos, lo que se llama alta divulgación, es decir, de alto nivel, no somos capaces, pero no por nada, es que yo me considero incapaz de escribir, por ejemplo, para niños, porque me parece una cosa complicada, dificilísima ser capaz de hacer esas cosas. Entonces es por humildad, porque sabemos que eso lo hacen mejor otras personas que nosotros. Así que entonces es un nivel es que hemos tratado de que fuera de elaboración sencilla, hacerlo atractivo, meter ejemplos, pero les puedo decir, como decimos en el prólogo, que probablemente sea el texto que más me ha costado escribir en mi vida. La parte mía, Ignacio también. O sea, nos cuesta mucho porque es muy difícil ser capaz de transmitir con sencillez los conceptos estos que son a veces tan complejos y tratar de dar una estructura que fuera a la vez rigurosa, porque tenemos obligación de ser rigurosos, que para eso somos científicos, pero además entretenida y divertida. Bueno, divertida tampoco creo que haya salido el libro, pero en fin, por lo menos que no sirva como libro de cabecera de la cama para dormir 5 minutos antes que después. Una de las cosas que creemos que estamos más contentos es porque creemos que hemos dado una estructura bastante singular. Precisamente porque lo que pretendíamos era que alguien que no supiera nada de la materia pudiera hacer un barrido rápido y comprendiera todas las dimensiones que tiene el concepto en sí. Entonces, hemos empezado por un análisis histórico, porque esta palabra ha hecho una evolución
de ser considerada hereje, o sea, de ser sinónimo de herejía, como todo cambio, porque el problema es que esta palabra en los inicios tuvo, digamos, surgen los conceptos políticos, en los ámbitos políticos y religiosos, y ahí todo lo que sea mudar y cambiar, la verdad es que no está nada bien visto. Pero en un momento dado, cuando salta la economía, es cuando empieza a tener un significado positivo. Tanto, tanto, tanto que ahora parece que nos va a salvar de todos los males, a pesar de que, como estamos pudiendo comprobar en los países que estamos atravesando crisis, pues o bien es que no estamos innovando como debemos o realmente tampoco era esa tabla de salvación que esperaban. Bueno, hemos hecho un esfuerzo por mostrar las definiciones y lo que nos ha costado más, la verdad, ha sido tratar de poner ejemplos que fueran atractivos y que permitieran ver los matices dentro del estudio de las innovaciones, porque no son todas iguales. Las hay de distinta naturaleza, las hay de distinto grado, etcétera. Y yo puedo decirles que probablemente eso ha sido lo que nos ha dado más quebrar de cabeza, por lo que decía antes de que por más que sea un libro de divulgación tiene que ser riguroso. Entonces, cuando hemos explicado algo de los avances o las evoluciones de una tecnología, nos lo hemos tenido que estudiar. Como ustedes son de un curso, algunos de ustedes pertenecen al curso de Tecnologías de la Información, espero que no nos pillen ningún gazapo en las explicaciones que hemos dado sobre cómo han ido evolucionando la informática y la electrónica. Luego hemos tratado de entrar en ver cómo se innova, que quien innova en principio el concepto se diseñó para empresas. Ha sido más recientemente cuando se ha extendido a otros ámbitos sociales. Todo el diseño que hay, todo el estudio y lo que se ha profundizado en el conocimiento de la innovación en el campo de las empresas, pues ha sido desde todos los aspectos, tratando de desmenuzar en lo posible los procesos porque solo si se comprenden adecuadamente cómo se suceden las cosas es posible actuar sobre ellas. Entonces, pues hemos visto cómo se estudian las estrategias distintas de innovación, las actividades en las cuales se descompone la innovación, etcétera. Y luego también hemos visto cómo ha habido una evolución conceptual muy importante. Una de las cosas que también hemos puesto en manifiesto en el libro es que el desarrollo contemporáneo de la palabra de la innovación es un concepto muy ligado el estudio, o sea, la actividad académica está ligadísima a la política. O sea, de alguna manera los políticos nos han ido empujando a los investigadores para que les fuéramos dando conocimiento con el fin de diseñar políticas adecuadas. ¿Por qué? Pues por lo que decía antes, porque en un momento dado se ve que la innovación es fuente de cambio y todos los países quieren aprovechar esta capacidad en su propio beneficio, porque si no, no van a ser sujetos activos de ellas, sino sujetos pasivos. Y eso es un drama, como también ponemos ahí. Hemos hablado de que las innovaciones se difunden y que hay otros que las adoptan. Esa es una de las ventajas que tiene la innovación, ¿no? Que se dispersa por todo el mundo. Cuando alguien es innovador, él gana, pero también ganan los que utilizan lo que él ha hecho. Entonces nos ha parecido también, quizás sea la cosa más innovadora del libro, o una de las más, es que nos hemos detenido a pensar quiénes son las personas, quiénes son realmente los protagonistas de los procesos, ¿no? Son las personas, son las organizaciones y el contexto en el que ellos viven. También hemos tratado de ver cómo nos afectan las innovaciones, los efectos socioeconómicos y luego las últimas tendencias. Para aquellos interesados hemos hecho un esfuerzo bastante grande de poner una bibliografía. Algunas veces es la que hemos utilizado y otras sencillamente que nos parecen libros fundamentales, de manera que lo que sí es cierto es que consideramos que el que quiera profundizar sobre la innovación tiene ahí una base de bibliografía muy actualizada, como podrán ver por las fechas de algunos de los documentos, e interesante. Las singularidades del libro es lo que decía, es una estructura original porque, como decimos en el libro, la innovación se trata desde todos los ámbitos de las ciencias sociales, desde la antropología, desde la economía, desde la gestión, desde la política, las ciencias políticas. Y al final, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros, digamos, tratamos aspectos distintos. Esto es como si fuera un prisma y cada uno ve una de las caras. Y aquí lo que hemos tratado es de dar al menos una pequeña pincelada de todas las caras. Otra de las cosas en las que hemos hecho hincapié
es que es un concepto en evolución, estamos aprendiendo, es que se está construyendo, es un concepto que se construye. Y luego también es un proceso sociocultural. La innovación no sucede en cualquier sitio, no es como si tú mezclas ácido más base, sal más agua, pues no. Juntando ingredientes, si no están en un contexto determinado, eso no prospera. Y esa es una de las quebraderos de cabeza de nuestros políticos, que copian ideas y copian políticas de otros países sin darse cuenta de que hay un trasfondo sociocultural muy importante detrás de todo eso y eso no se puede trasplantar. Entonces todo el mundo ha hecho, a partir del Silicon Valley, pues en España me acuerdo que en los años 80 pusieron el Silicon Vallès, que era en el Vallès, que se llama así una zona de Barcelona, pero claro, no pudieron traerse ni la mentalidad de los americanos, ni la legislación de los americanos, ni las universidades y la formación de los americanos, etcétera, etcétera. Porque todos estos procesos tienen, eso que decía yo, una base sociocultural y una gran dependencia de otras iniciativas de política que van mucho más allá de los instrumentos de política de innovación que puedan poner entre manos un gobierno. Por ejemplo, yo hay muchas veces ahora que cuando hablo con la gente del Ministerio les digo que tiene mucho menos interés probablemente poner en marcha la Estrategia Nacional de Innovación que elaborar una buena ley de subvenciones, una buena ley de contratos del Estado, etcétera, o sea, una legislación laboral, etcétera, que al final resulta que hay otras normas, leyes que afectan tanto al proceso que casi ni siquiera haría falta una política de innovación para que las cosas marcharan mejor. Y la otra cosa que hemos querido es no quedarnos en el concepto estrecho de la innovación, sino verlo en términos amplios. La innovación es un concepto que sale de la empresa, no está solo en la empresa. Están ustedes en el ámbito de la educación. En nuestro país hace muchísimos años que hay programas de innovación educativa y es cómo enseñamos de una manera diferente, cómo incluimos todo lo que está ocurriendo en el mundo, por ejemplo, toda la revolución de las TIC en la educación. Ese es el objeto de su curso. Pues ustedes, si son capaces de aprovechar esas nuevas tecnologías para enseñar de otra manera a unos niños que son distintos, que tienen unas fuentes de información que no teníamos nosotros cuando éramos niños, porque no teníamos, yo por ejemplo recuerdo que conocí la tele cuando ya era mayorcita, entonces está claro que no es lo mismo la forma en que me tienen que enseñar, que me enseñaban a mí a cómo tienen que enseñar ustedes a los niños de hoy. Yo creo que lo tienen ustedes mucho más complicado que nosotros. La idea era sistematizar para no perdernos en el marasmo y por eso, por esa historia que decíamos de que es que en realidad se le llama innovación a todo. Y luego, en cambio, siempre que se habla de innovación se está pensando en la innovación tecnológica, cuando hay otras innovaciones diferentes. Otro asunto bastante importante es que cuando las empresas innovan, tienen unas estrategias múltiples o pueden ellos desarrollar sus propias innovaciones, pueden comprarlas o pueden colaborar con otros para hacerlo o pueden hacer un mix de todas estas estrategias. Al final, el modelo, o como nosotros en política científica siempre se trata de establecer modelos para simplificar y poder trabajar con los temas. Y entonces el modelo subyacente a las políticas científicas que incluso hoy tenemos es un modelo lineal en el que hay como una especie de carrera de relevos, de que de la investigación se pasa al desarrollo y del desarrollo a la innovación. Pero lo que se ha visto es que no es así, que no es un proceso secuencial, sino que hay múltiples interacciones y que participan muchos actores. En realidad, esto es un lío medieval, como diría un hijo mío, mi hijo. Se innova en todos los ámbitos, los actores que participan son diversos, en fin, el tratar de comprender el sistema en el cual se suceden las innovaciones es complejo por esta diversidad de formas de hacer, de actores que participan y de condiciones de contexto de los que están haciéndolo. Hay un capítulo que dedicamos, ya no me acuerdo qué número es, pero espere que lo tengo aquí. Hay un capítulo que dedicamos a los efectos, el capítulo 7, que hablamos cómo nos afectan las innovaciones. A lo largo de la descripción de los distintos casos hemos visto que hay muchas innovaciones que nos han facilitado muchísimo la vida. Probablemente nuestra esperanza de vida, la evolución que ha tenido, se deba en gran medida a la tecnología, a la innovación, es decir, la tecnología en la medida en que ha llegado al mercado y que se han producido bienes y servicios que podemos disfrutar.
Pero también hay otros efectos nocivos. Cada vez que se innova en un proceso y se automatiza un proceso en una empresa, esa empresa innova, la mayor parte de las veces la innovación lleva aparejada una reducción de personal, con la desgracia de que la gente que desaparece o que deja de tener empleo es una gente con baja cualificación y de necesitarse gente, que es verdad que se vuelve a necesitar otros empleos, se necesitan empleos con alta cualificación. El problema es que es muy difícil que los sistemas educativos tengan la capacidad para dar respuesta a esos cambios tan vertiginosos de perfiles de las personas que pierden su empleo y que se necesitan. La crisis que estamos ahora mismo, creo que en España por lo menos se está viendo cómo los empleos que se están perdiendo son los de poca cualificación, pero en nuestro caso también nuestro drama es que tampoco las empresas son capaces de emplear a la gente con alta cualificación, que están yéndose a otros países que están más bollantes. Esta especie de interés mundial por la innovación y de sensación de que el que pierda la carrera de la innovación se queda fuera, ha tenido unas consecuencias curiosas. Por ejemplo, la aparición de otro tipo de innovaciones como lo que se llama la innovación frugal. De eso los artículos científicos existentes son de este año, del pasado, no antes. Estamos hablando en muchos casos de artículos, como verán en la bibliografía, que no tienen 10 años. En este caso, nada, tienen 3 o 4. ¿Y la innovación frugal qué es? Pues que países como la India han decidido no tratar de imitar la innovación que se lleva en Estados Unidos, por ejemplo, porque ellos se dan cuenta de que su contexto es diferente. Lo que han hecho ha sido tratar de desarrollar un tipo de innovación ajustado a su contexto, con enorme inteligencia. Y entonces es una innovación que se llama frugal, porque no es una innovación que utiliza y dispendia recursos y bienes, sino al contrario, que siempre es cuidadosa con el medio ambiente y trata de aprovechar, y entre dos piezas posibles escoge la más barata, la que menos cuesta, la que menos daño hace al medio ambiente y la que tienen más accesible. Bueno, sabemos nos habremos dejado muchas cosas. No hemos hablado para nada de innovación educativa, pero es que nosotros no sabemos nada de eso. Entonces, también, dentro de todo, hemos tratado de cubrir aquellos aspectos en donde nos sentíamos seguros, pero en innovación educativa, que sencillamente somos sujetos. Utilizamos como profesores la tecnología, estamos aquí dando esta conferencia, hacemos cursos online, etcétera, pero yo no soy capaz de escribir mucho más allá de frase y media de ese tema. Y también hemos dejado fuera, hemos puesto como ejemplo de la innovación en otros ámbitos, hemos hablado de la propia universidad, las innovaciones que está experimentando con el cambio del rol que la sociedad quiere que la universidad desempeñe. Pero en las administraciones, evidentemente, hay unos avances muy grandes. Muchos de ellos tienen que ver con las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como no podía ser de otra manera. Pero hay otros que no tanto, que son enfoques nuevos, por ejemplo, todos los sistemas de participación ciudadana. Es una manera nueva de hacer política que no necesariamente tiene que pasar por las tecnologías. En fin, ya digo que hemos tratado de dar una pincelada amplia, tratando de ser sistemáticos en el abordaje, amplios en las miras y tocar los temas últimos, tal como se están estudiando ahora. Muchas de las cosas que hemos contado ahí ahora mismo están en plena investigación. Para las carencias que tiene el libro, que las tendrá, pues ya digo que tienen ustedes la bibliografía en la cual pueden profundizar, y ahí sí que creemos que hemos hecho un esfuerzo por proporcionar la bibliografía más actualizada e incluso páginas web donde pueden encontrar información interesante. Yo creo que ya con esto basta. Solo quería decir que esto lo hemos dedicado, no lo hemos puesto como tal, pero se lo dedicamos a nuestras familias, porque Ignacio y yo, además de compañeros, somos marido y mujer. Eso significa que no dejamos de hablar de la materia de trabajo ni a la hora de comer, ni en el desayuno, ni en el coche. Y les hemos dado unas palizas a nuestros hijos de mucho preocupar. Creo que lo menos que podíamos hacer era, era ofrecerles a ellos este esfuerzo para que comprendieran que realmente es que estamos trabajando en un campo apasionante. A ver si les compensa el sacrificio. No sé. Muchísimas gracias. Ahora ya quedo a vuestra disposición para lo que queráis.
Gracias, Elena. Vamos a pasar a la otra vista donde tenemos activo el chat para que el que quiera pueda comentar, preguntar o bueno, lo que considere oportuno. Me están escribiendo ya. Aprovecho para decirte que mis alumnos de Tiki Educación, la última actividad que tienen ahora en el curso es proponer ¿cómo te digo? Espérate, te lo digo exactamente. Redactar un significado de innovación educativa. Entonces, bueno, Muy seguro que el bien. libro les ha sido de mucha utilidad, pero cuando tenga esas redacciones te las voy a, te las voy a enviar para que les eches un vistazo tú también. Estupendo. Si reeditamos el libro en alguna ocasión, ya lo citaré. Lo utilizaremos y lo Vale. citaremos. Ahí tienes, voy a subir un poco el texto. Abre el micrófono, Elena. Ya, perdón. Que digo que no se produce de la misma forma. Ni siquiera en dos empresas de farmacia la innovación se produce de la misma manera, aunque sean del mismo sector y en el mismo país. Se produce en función de lo que tienen. O sea, cada empresa innova con los recursos de que dispone, recursos humanos, recursos materiales, contexto y etcétera. Por lo tanto, pues no, cada una innova de una manera. En los países de América Latina, pues tampoco te puedo hacer el diagnóstico, pero vamos, en principio de los estudios que nos pasan del observatorio, yo te recomendaría que entres en el observatorio de la OI, del Centro de Estudios Universitarios, está el Observatorio de la Ciencia, ahí hacen una encuesta de innovación y una de las aportaciones más interesantes que ha hecho el observatorio precisamente es hacer ver que los países, digamos, desarrollados tienen unas condiciones de contexto, un nivel educativo de la población, unas infraestructuras tecnológicas y científicas y unas leyes, normas, etcétera, diferentes. Y entonces en América Latina, si se intentaba que las empresas de América Latina contestaran la encuesta de innovación que se hace en la OCDE, pues iban a salir muy poco favorecidas, cuando en realidad sí que están innovando para sus contextos. Y entonces se han identificado distintas formas de innovar, básicamente con un esfuerzo, una parte importante del esfuerzo de innovación en su caso consiste en la incorporación de recursos tecnológicos y en la organización y en el cambio en las relaciones. Digámoslo así que los ejes son los mismos, pero el detalle es lo que cambia. Yo os recomiendo que entréis en el observatorio y miréis la encuesta de innovación y veréis cómo ahí habla de las cosas que están en el libro y veréis que sí hay ciertas diferencias. Pero ya digo que ni siquiera entre dos empresas del mismo sector innovan igual. Porque pensad que lo que decimos ahí, innovan las personas en organizaciones y contextos. Y la organización cambia mucho de una organización a otra. Bueno, pues a ver, las pocas empresas que sobreviven son las innovadoras. Eso es lo que está pasando. O sea, en un contexto como el que estamos, las empresas que han innovado son las que están saliendo, son las que siguen. En todos los sectores, porque tenemos empresas que van muy bien, por ejemplo, en el sector textil, como ponemos ahí Zara, o en el campo de la distribución de alimentos Mercadona, o en el campo farmacéutico Grifols. Tenemos un montón de empresas que, que, que están saliendo adelante, claro, y les va bien.
problema es que se han caído muchas que no habían sido muy innovadoras, que estaban en otros contextos. Algunos casos de éxito de innovación educativa. Buf, pues es que yo de verdad que de innovación educativa sé tan poco que en realidad casi debería ponerme del otro lado y que me explicaran ustedes, porque entiendo que innovación educativa hay una parte de la innovación educativa que consiste en utilizar las tecnologías de la información, pero no creo que sea la única fuente de innovación para la educación. Yo creo que hay algo que hay otro tipo de maneras, hay una manera de implicar a los alumnos de otras formas. Yo creo que la innovación en este momento, como decía antes, pero estoy metiéndome en su terreno con muchísima cara por mi parte. Yo considero, porque comparo lo que ha vivido, lo que viven mi hijo y los niños que me rodean y lo que yo podía tener, las fuentes de información, yo creo que en estos momentos la educación tendría que ser más ayudadora de que la gente tuviera criterio. ¿Eh? La gente tiene que aprender a tener criterio para evaluar la información, porque información hay muchísima. Cuando yo era pequeña teníamos muy poca información, entonces a lo mejor nos tenían que dar información, pero ahora no tienen que dar información. Ahora creo que tendrían que la gente aprenda a tener criterio para seleccionar información. A ver, la innovación no surgirá, solo la cultura, el error. Ah, eso estoy convencida, porque es que el que innova se equivoca. El que innova se equivoca. Y le sale bien una, pero ha fallado dos o tres. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que en nuestras culturas judeocristianas tenemos el problema del miedo al ridículo, el error que está mal visto, o sea, es un pecado equivocarse. Pues en Estados Unidos, en cambio, te dan un crédito cuando demuestras que te has cargado tres empresas, porque dicen, este ya, si se ha cargado tres empresas, ha tenido tres fracasos, habrá aprendido de los tres fracasos. Eso es lo que me refiero. Aquí tienes un fracaso y te dejan fuera. En cambio, en otras culturas, el que ha fracasado es la persona que luego se vuelve a levantar. Aprende y se levanta. Exactamente. Yo creo que todos podemos decir, los que hemos tenido fracasos, se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Lo que pasa es que hay que tener ese análisis. Por eso decía yo que la educación tiene que cambiar en el sentido de que no es cuestión de a los chicos embutirles información, porque eso hay montones de información por ahí. Lo que tienen es que aprender a racionalizar, a analizar bien sus desempeños, lo que han hecho, y a ser capaces de sacar enseñanza de esos errores, de los suyos y de los demás, que también uno tiene que ser capaz de aprender de los errores ajenos, ¿no? Exacto, aprender a aprender, sí señor. María del Pilar, tienes toda la razón. Esa es una de las cosas que también a mí me... Nosotros estamos tratando de estudiar ahora un poco qué competencias estamos dando a los universitarios en este contexto de sobreinformación. Y creo que una de las que tenemos que enseñarles otras cosas. A mí me parece que habría que hacer más hincapié en los procesos mismos y en las formas que en los contenidos, porque yo por lo menos no he parado de estudiar en mi vida. La suerte es que a mí me enseñaron a estudiar muy bien y no he parado de estudiar. Yo estoy constantemente estudiando y creo que ahora no hay nadie, ningún profesional, en ningún ámbito que no tenga que estar aprendiendo constantemente. Por lo tanto, uno no necesita tanta información, necesita una información básica sólida como los ladrillos, como los cimientos de la casa, porque luego te pasas la vida. Es como si estuvieras todo el día arreglando tu casa. Quitas un ladrillo, pones otro ladrillo, tal. Pero las maneras, nosotros en eso hemos hecho bastante hincapié, en cómo tiene que ser la persona innovadora, una persona que es capaz de compartir con los demás, de escuchar a los otros, de poner sus ideas en común para que los demás le digan si está bien o no está bien y aceptar las críticas ajenas. Eso, yo trabajaría más en eso. Si yo tuviera que enseñar, trataría de enseñar a mis alumnos a colaborar con los demás. La innovación es un proceso social, clarísimamente social. A ser capaces de arriesgarse, a tener creatividad y a expresarla, a no tener vergüenza de soltarla, aunque sea una tontería, a establecer ese tipo no sé, no sé, de protocolos o de actividades en las que la gente es capaz de explicar
sin ninguna vergüenza ideas que se les ocurren y luego hacer procesos mediante los cuales se van seleccionando esas ideas. Yo creo que ustedes en su mano está la parte ética de la innovación. ¿En qué sentido la parte ética? La ética tiene que estar en todo lo que uno hace. Que todo lo que uno hace tiene que tener un componente ético. La innovación no más que otras actividades sociales. Vamos, o no lo encuentro, no acabo de ver. No acabo de ver por qué la innovación tiene que tener más ética que otras actividades humanas. Se puede. Porque uno destruye los cadáveres que vamos dejando por el camino. Ya, bueno, pero la empresa, yo creo que para eso están los gobiernos. Son los gobiernos los que tienen que estar analizando lo que está pasando y tratar de, por ejemplo, si hay una empresa que innova y por lo tanto va a no necesitar un tipo de empleados y sí a otros, es el Estado, en mi opinión, o el Estado o que el Estado obliga a la propia empresa a hacer algo con esos empleados, a ofrecerles formación complementaria para que puedan volver a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Cómo innovar si no se favorece la vinculación efectiva escuela-empresa? Bueno, es que hay que favorecer la vinculación de todos con todos, la vinculación Estado-empresa. La empresa el Estado tiene que comprender el contexto que necesita una empresa para poder innovar. ¿Qué leyes? Tiene que tener unas leyes, por ejemplo, un contexto social en el que la burocracia es espantosa, eso mata la innovación. Y una cosa que tenemos que darnos cuenta es que la innovación va a suceder seguro. Y en un mundo global, si no lo hago yo, lo hará otro. Por lo tanto, puede ocurrir que por proteger a los nuestros y no, aquí no se innova porque vamos a proteger nuestros empleos, pues lo que estás haciendo es desproteger a tu país entero, porque en otro país, en el de al lado, van a innovar. Por eso es por lo que los gobiernos están tan preocupados con la innovación. Porque es que en un mundo global no le puedes poner puertas, como decimos aquí, no se le pueden poner puertas al campo. Por lo tanto, alguien va a innovar en algún lugar del mundo y ese que innove nos va a comer nuestros mercados. Y entonces o nosotros también intentamos hacer las cosas mejor o nos vamos a quedar fuera. Pero que tiene que haber factores de corrección. Sí, yo eh, no creo que se regrese a mercados locales. En algunos aspectos no. En algunos aspectos no. Yo creo que mercados locales serán para cosas muy determinadas. Ahora, se están haciendo esfuerzos, ¿eh? Hay mucha gente tratando, por ejemplo, en España hay un mercado local enorme de fruta ecológica que, claro, no puede venir porque no aguanta, como no está tratada, no aguanta nada. Entonces sí que habrá algunas cosas. Las cosas muy propias del país o de la región van a seguir siendo locales, pero se manejarán cosas globales con cosas locales, creo yo. Bueno, es lo que está pasando, ¿eh? Y luego la otra que a mí sí que me gusta, o que me parece bien, es que en un momento dado, cuando en los años 80 hablábamos de innovación, sobre todo de tecnología, parecía que ya había ámbitos que se iban a quedar completamente fuera y que no les tocaba la innovación, por ejemplo, y que por lo tanto se iban a morir, acabarían muriendo. Y lo que estamos viendo es que no, que si se pone, digamos, creatividad, negocios que en principio, por ejemplo, piensen ustedes en cómo en las empresas textiles que parecía que todo aquello iba a ir a China y se iba a acabar la posibilidad de producir en nuestros países, pues no está pasando. Sí que está habiendo producción textil. Es verdad que se exporta afuera, pero las empresas son en su gran mayoría de aquí, en el caso español me refiero. A ver, en educación más importante sobre procesos y aspectos organizativos. Yo creo que en educación es más el qué tipo de cosas se trabajan. Que es, a ver, una persona cuando se está educando se le está dando conocimientos más habilidades. Ay, no me acuerdo, esto se lo sabe mi compañera. Habilidades y... Ay, que se me va. Habilidades, skills, me lo sé en inglés.
Habilidades, conocimientos, ¿y qué es la otra cosa? La competencia son habilidades más conocimientos más... Ay, Dios, se me olvida. Vaya. Actitudes, sí, señor, muchas gracias. Pues eso. Conocimientos más actitudes más habilidades. Bueno, pues yo creo que hay que trabajar muchísimo las actitudes y muchísimo las habilidades. Y quizá no tanto empecinarse en embutirles conocimiento. Más criterio, capacidad de seleccionar, cómo identificar que un texto es bueno, cómo identificar la calidad de un texto, de una información. No tragarse lo que les den porque está en la Wikipedia. Pues la Wikipedia tiene errores, o sea que cuidado con la Wikipedia. ¿Cómo intenta uno saber que lo que está leyendo es bueno, tiene calidad? Y luego cómo compartir las actitudes, eso que decía antes, no tener miedo al ridículo, exponer las cosas con tranquilidad, que no te pase nada por contar lo que se te ha ocurrido, que no que seas capaz de compartir con los demás. Una iniciativa emprendedora, por ejemplo, es difícil que un solo emprendedor saque nada adelante. Eso es un proceso que tiene que tener a mucha gente porque tiene muchas caras la innovación. Por lo tanto, tienes que ser capaz de compartir con los demás. Entonces yo creo que si a mí me dijeran ahora cómo trabajarías en educación, ¿qué harías? Yo machacaría actitudes y habilidades. Hay que saber manejar información, hacer críticos, hacer textos, ser capaz de plantear, por ejemplo, algo importantísimo y que parece que se da por hecho que se da, pero yo noto en los alumnos que no tienen. No son capaces de hacer un buen informe. Nos estamos encontrando en nuestros cursos con gente que no sabe escribir informes. Eso es una habilidad imprescindible. Nos pasamos la vida contándoles a los demás nuestras propuestas para que nos den dinero. Si tú no escribes bien un proyecto para un banco, el banco no te va a dar nada. Si no se te ve la claridad de ideas, no te lo van a dar. Por lo tanto, más hincapié en la capacidad de exponer los trabajos y de ser capaz de explicarlo con claridad y ser capaz de presentarlo. Por ejemplo, aprender a presentar, a hacer presentaciones en PowerPoint, a defender las ideas con entusiasmo. O sea que ya digo yo, para mí la innovación educativa debería ir más que con exponer los conocimientos de una manera innovadora, en trabajar más las actitudes y las habilidades. Eh, ¿Cómo hacer que el alumno sepa escribir? Pues haciéndole escribir y leyendo mucho. Uno tiene que leer mucho y que escribir mucho. Eso es una destreza que se adquiere. Hay gente que tiene más o menos facilidad, también es verdad. Una novedad no es innovación, no. Una novedad es innovación si pasa, si llega y se usa y sale al mercado, digamos, o a la sociedad, si se utiliza. Algo que se me ha ocurrido a mí que es muy nuevo, pero que no llega a ninguna parte, no pasa de ser novedad, no llega a ser innovación. Están escribiendo todos ustedes muchísimo. Pues lo que decía, para que los alumnos sean innovadores, tiene que ayudarles a desarrollar esas actitudes y esas habilidades que en el libro comentamos muy de pasada que son propias de los innovadores. Las redes sociales
Bueno, yo tampoco en eso soy nada ducha. Tengo perfil en Facebook, pero solo entro a aceptar amigos y en LinkedIn me pasa igual. Es que yo soy de otra generación, no me ha dado tiempo a ese carro. Pero las redes sociales, a ver, yo las redes sociales no sé si son porque son un sistema de comunicación, pero los científicos tenemos que compartir cosas más sólidas. Los científicos nos comunicamos a través de nuestras publicaciones y tenemos que leerlas y saber que son rigurosas y contrastarlas y etcétera. O sea, todo ese proceso en las redes sociales puedes pasar una idea, por ejemplo, para hacer concentraciones ahora pues exactamente para difusión. Difunden las cosas, eso sí que es verdad, pero en realidad yo no creo que sirva para mucho más que eso. Aunque vamos, una de las innovaciones que más dinero está dando es el Facebook en sí misma. ¿La innovación es cooperativa? Sí, sí que es cooperativa. Hay mucha innovación cooperativa. Hay cantidad de innovaciones que surgen gracias a que han cooperado distintos tipos de agentes y de personas, evidentemente. El Airbus, el Airbus, el europeo, el avión europeo comercial es claramente una innovación cooperativa. En ella es tan grande que han tenido que participar un montón de países porque no estaba al alcance de ninguno de los países europeos involucrados y han conseguido hacer un excelente avión. Pero incluso yo he vivido casos de innovación, por ejemplo, pues una empresa química que está queriendo mejorar un proceso, habla con su proveedor de bienes de equipo y ese proveedor le dice, oye, y si me hicieras en la máquina tal cosa, pues a lo mejor podría manejar tal tipo yo qué sé, de productos que son tóxicos, necesitaría que hicieras algo, ¿qué puedes hacer? Ah, pues mira, lo puedo poner con teflón, que el teflón es inerte. Ah, vale, vale, pues ponle. Entonces, la persona de la empresa química que quiere manejar unos residuos, digo, unos productos complejos, habla con su. Y en alimentos exactamente igual. Por ejemplo, yo he vivido en las innovaciones en el ámbito de la tecnología de alimentos, mucho entre el productor de producto y también el de bienes de equipo, o entre, por ejemplo, el fabricante de las semillas y el agricultor. Hola, buenas tardes. Hay muchísimas. Ya decía, lo comentamos en el libro que hay tres estrategias para innovar, que es hacer, comprar y cooperar. Pero la mayor parte de las empresas utilizan todas, hacen una especie de mezcla, no tienen una estrategia pura. La estrategia es aprovechar los recursos allá donde estén, dentro de la empresa, fuera de la empresa. En el caso de las empresas y los demás igual. Para mí una de las cosas apasionantes de la innovación precisamente es eso. Yo que soy una persona que me encanta colaborar con otras personas, a mí me encanta la innovación por eso, la parte social que tiene la innovación y la posibilidad del el enriquecimiento tan enorme que se produce cuando se trabaja con otros. Ya lo creo que hay. Por ejemplo, en el ámbito iberoamericano tenemos el programa, ya no sé cómo va porque hace mucho que no lo sé, pero debe seguir funcionando, el que llamamos el Iberoeca, y en el ámbito europeo estaba el Eureka, que ya no sé si ese me parece que ya se ha muerto, pero el Iberoeca es un programa en el cual las agencias de innovación de los distintos países cofinancian a cada una a la empresa de su país para que trabajen juntas. Claro que se está innovando con otros países. No los sigo mucho, pero pueden entrar ustedes en la página web de CDTI, cdti.es, y yo creo que habrá o no sé si está en el CITED, es que hace tiempo ya que no trabajo la parte de la financiación y no sé muy bien, pero si ponen Iberoeca en el Google, seguro que les lleva a la página donde verán la cantidad de proyectos de cooperación para innovación que se están llevando a cabo. Iberoeca o CITED. CITED la primera con Y. Alejandro, muchas gracias. Eso, ahí, ahí, ahí. Ese ya es el Iberoeca. Ah, es el índice. Vale.
Nosotros hemos hecho el CITED, exacto. Hemos hecho un estudio sobre cooperación entre empresas argentinas y españolas que nos lo van a publicar dentro de nada en el marco del Iberoeca y estuvimos estudiando a ver pues más o menos cómo que digamos que bueno todo lo que era los entresijos de esas cooperaciones ha sido un trabajo bastante interesante. He leído el libro de Ángel Arboníes, Conocimiento para innovar. No, no lo he leído, me lo apunto para buscarlo. Ángel Arboníes. ¿De qué es? ¿De gestión o de qué? ¿Desde dónde es la perspectiva? ¿De la economía, de la gestión? La otra cosa que estudio en general, estoy estudiando la transferencia de conocimiento desde las humanidades y las sociales. Por ejemplo, hay ámbitos donde la innovación procede precisamente de la cooperación o de iniciativas que proceden de las humanidades. Por ejemplo, una vez conocí a una emprendedora que era una antropóloga que había creado una empresa, es de la gestión, ¿verdad? Sí. Ujú. Pues ya me lo miraré. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo evitar la miopía en la gestión del conocimiento? Vale, vale. Los clústeres. Bueno, el clúster es un agrupamiento. A ver, el estudio de sistemas de innovación lo que viene a decir en general es que, puesto que la innovación es algo que se realiza en conjunto entre varias entidades con distintos perfiles, pues hay distintas maneras. Entonces hay un Parece que Elena ha perdido la conexión. Vamos a darle un minuto a ver si puede recuperarla. Y en caso contrario, bueno, pues daremos por terminada la sesión. Pero bueno, de cualquier modo vamos a esperar un minuto o un par de minutos a ver si puede conectar de nuevo. Elena, veo que has entrado de nuevo y tienes que conectar de nuevo el micrófono y la cámara. Ya debería dejarte. Ay, perfecto. No, no te oímos de momento. A ver. No, el audio no está activado. A ver, ahora, ¿se me oye? Ahora, Sí, perfecto. Vale, disculpe. Pues que se me ha ido. Creo que es que tengo microcortes y entonces se va todo itáticamente. En general se ve que no me entero, salvo cuando estoy con estas sesiones, que entonces sí que no hay manera de engañar al Adobe. A ver, que me he perdido por ahí. Plantea este señor que desde la gestión del conocimiento es fácil elementos para la innovación dentro de una organización. Pues no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo en absoluto. Habrá, y si la innovación es muy bajita, pues seguramente sí, pero vamos, justo esta mañana hemos estado en una tesis doctoral en donde se justamente estudiaba la necesidad de las fuentes externas de conocimiento. Y una empresa que se precie no debería despreciar conocimiento externo que pueda incorporar a su eso. Empezar desde cero todo, por ejemplo, ¿cómo va a despreciar una empresa el software que ha desarrollado otra empresa que lo puede incorporar y le permite innovar? No tiene, vamos, no he leído el libro, pero si lo que dice es verdad que la organización es importante y que si uno gestiona bien el conocimiento, lo aprovecha mejor. Pero vamos, yo creo que uno siempre tira de recursos externos. Es imposible que ninguna empresa tenga internamente todos los recursos que necesita para innovar, sobre todo si quiere hacer una innovación de calado. Y la otra cosa es que eso nos lo demuestra el hecho de que las empresas más innovadoras, probablemente, que son las farmacéuticas, uno de los sectores que más innova, son probablemente la gente que tiene más gasto en I+D en proporción a sus ventas y a la vez son las que más conexiones tienen con el exterior. O sea, las empresas de más alta tecnología no solo hacen su propia investigación, sino que además eh, cooperan ampliamente con gente de fuera. Es dificilísimo que uno pueda tener internamente todos los conocimientos que se necesitan para innovar. Pero lo digo con todo el respeto porque es que no he leído el libro, ¿eh? Entonces a lo mejor lo matiza de otra manera. Lo que querrá decir el hombre este es que hay que organizarse bien para no perder conocimiento y en eso estoy totalmente de acuerdo. A ver, que no me haya perdido. Yo no sé por qué ahora parece que... A ver, que me queda muy arriba. A ver. Los clústeres. Ah, bueno, los clústeres. Me quedé en los clústeres. Los clústeres son un tipo de sistemas, pequeños sistemas de innovación, pero que son en torno a un tipo de conocimiento determinado. Hay una serie de agentes diversos que se unen. Es una forma nueva de llamar a uno de los tipos de sistemas que se han establecido. Pero en definitiva es que hay una serie de empresas y entidades, universidades, centros tecnológicos, etcétera, que se agrupan para compartir conocimiento, habilidades, etcétera, y colaborar en innovación. A ver, Leticia, Oralia, muy importante. La innovación es colaborativa, ¿cómo favorecerla a los estudiantes? Pues provocando que hagan trabajos en conjunto, trabajos de grupo. Y sé que eso no es fácil porque yo he tenido a mi hijo que en su colegio trabajaban mucho ese tipo de cosas y él venía protestando constantemente porque me decía que cuando le hacían trabajar en grupo siempre había algunos que no pegaban chapa y, como dicen ellos, he utilizado su expresión, y, o sea que de un grupo de 4 o 5 había dos que se cargaban con todo el trabajo y los demás que no hacían nada. Bueno, pues tiene que haber maneras, y eso yo no les voy a dar lecciones a ustedes, de notar cuando en un grupo que trabajen todos. Por ejemplo, obligarles a que cada uno presente una parte del trabajo, de tal manera que o trabajan o se les va a ver el plumero. Hay que controlar que realmente han trabajado, ¿no? Pero yo creo que sí, que es hacer trabajos en grupo. Otra cosa es que uno a lo largo de la vida descubre que, que hay gente, y eso nos pasa a nosotros en los proyectos, tú haces un proyecto internacional con una serie de gentes y hay gentes con las que vuelves a hacer proyectos y hay gentes a la que le dices adiós muy buenas y ya no quieres trabajar más porque es gente que no se trabaja bien con ella. Eso es prueba y error, no hay manera de hacerlo de otra forma. A ver, ¿dónde está? Ta, ta, ta. A ver, yo de gestión del conocimiento, aparte de entender el concepto, que tengo claro que es que una empresa tiene que, como hay tanto conocimiento, tiene que procurar. O sea, ¿qué pasa en una empresa donde no hay ninguna gestión del conocimiento? El conocimiento está en las cabezas de sus empleados y cuando se le van los empleados se les va el conocimiento. Las empresas que quieren que eso no pase tienen que generar sistemas para que la gente comparta esa información, comparta el conocimiento. Hay una parte del conocimiento compartido en una organización que son los protocolos, las reglas, los procedimientos, todo eso es conocimiento compartido. Y también puede haber ideas, etcétera. Y eso es lo que en los sistemas de gestión del conocimiento se introducen para compartir.
para facilitar la puesta en común de cosas. Por ejemplo, nosotros utilizamos sistemas de gestión del conocimiento en los proyectos europeos para compartir la bibliografía, para meter lo que vamos haciendo cada uno, de manera que todos los participantes en el proyecto tengamos acceso. Entonces, es muy útil para trabajar, pero, pero eso es un sistema. Entonces, la gestión del conocimiento yo diría que es una herramienta sumado con una manera de trabajar. De nuevo se le ha ido la conexión. Elena, vamos a esperar a que entre, Ya, ya, pero ya... ya estoy o no. Ah, vale, perfecto. Sí, no te vemos, pero te oímos. Vale, perfecto. Ya no sé qué pasa. Ya digo que es que tengo microcortes y si son muy pequeñitos, Ah, el la conexión, sistema, seguro. el sistema no se entera, pero además os diré que es que estoy al lado del cañote, o sea que esta vez no es que diga, no, es que estás lejos de la wifi, estoy pegada ¿cómo se llama? Al router. Router. A ver, ¿cómo podemos enseñar habilidades y competencias relacionadas con la gestión del conocimiento? Habilidades sería cómo manejar esos sistemas. Ya digo, cada empresa tiene el suyo, por ahí difícil. Lo que se les puede es educar para compartir. Y eso, en general, es haciéndoles ver que cuando comparten las cosas van mejor. ¿Eh? Entonces, yo tampoco soy la experta en incentivos educativos, pero entiendo que a la gente que trabaja, si a una persona por ser el mejor o sea, si al mejor de la clase se le premia porque es el mejor y porque no ha ayudado a nadie, pues el tipo a quien no ayudará ni compartirá en su vida. Mientras que si se premia a la gente por compartir, pues ya sabemos que eso. Pero también ya digo que por Dios que sepan que yo no soy docente, soy investigadora solo, ni siquiera soy docente universitaria y de eso sé muy poquito. Pero yo diría lo que comentábamos antes, actitudes, compartir, colaborar con los demás, entender que nadie es más ni es menos en un equipo, sino que cada uno aporta lo que tiene y lo que sabe, y que cada ingrediente de un equipo es importante. Y eso, pues, es hacerlo ver, es explicitarlo, ¿no? Cuando alguien trabaja, viste, fulanito, que es muy bueno para las matemáticas, hizo los cálculos, pero tú que escribes muy bien, redactaste el informe estupendo y fulanito que pinta maravillosamente bien hizo las transparencias preciosas y al final el trabajo es muy bueno porque está bien hecha las matemáticas, bien escrito y bien bonito, ¿entendéis? Esa es un poco la idea. A ver que se me ha ido esto para abajo. De todas maneras, yo tengo una teoría y ahora ustedes que son docentes, yo veo, hay una cosa que siempre he pensado que yo creo que los docentes, por lo menos en mi país, los docentes de secundaria son muchísimo más creativos y son capaces de innovar más en su docencia que los de universidad. Y creo que el problema ahí es un problema de necesidad, como casi siempre. Uno innova por necesidad. No crean ustedes que uno innova porque se levanta una mañana de primavera diciendo voy a innovar. No, es porque si no te mueres. Vamos, las empresas que no innovan directamente se mueren. Entonces, yo tengo la teoría que me encantaría que ustedes me ratificaran o que tendríamos que hacer algún proyecto de investigación para comprobarlo, de que ustedes, los de secundaria, como tienen a esos adolescentes llenos de testosterona y de todas esas hormonas tan horrorosas que los hacen ser tan inquietos, son muy creativos dando sus clases y se les ocurren muchísimas cosas para movilizar a los chicos, para entusiasmarlos y para implicarlos en las clases. Al menos yo los pocos docentes de secundaria que conozco son la bomba. Mientras que en la universidad, como hemos estado tantos años teniendo más alumnos, una cantidad de alumnos horroroso que casi nos sobraban alumnos, pues el profesorado da su clase magistral y se va a casa tan ricamente y le importa un pepino si los alumnos se han enterado o si no. Por lo tanto, creo que ustedes tienen mucho que enseñarlos a los demás en cuanto a la manera, al cómo se están preocupando y cómo están tratando de conseguir
que los chicos tengan entusiasmo por la educación, incluso a esas edades en las que les llama la atención la chica de al lado o el partido de fútbol muchísimo más que la clase. A ver, cada vez se reducen más las horas de asignaturas que fomentan la creatividad como la plástica o la música. ¿Va en detrimento? Pues sí, yo creo que sí. Sí. Por eso decía, yo creo que es que quizá hay veces que los docentes y nosotros también, o sea, yo lo hago cuando doy clase, intentamos embutir conocimiento, pero es que llevamos tantos años. Nosotros nos hemos formado en una época en la que había que darte mucha información, porque prácticamente la información que te daban durante la carrera era la que ibas a poder utilizar. Pero eso ya no pasa. Yo ya soy de una generación que a mí ya no me ha pasado. Y a ver cuándo soltamos esto. Yo creo que ahí el error está en que digamos, los recursos financieros a los departamentos universitarios van en proporción al número de horas lectivas y entonces cuantas más horas tengo mejor y venga a darles a los pobres chicos, venga de conocimiento y venga de conocimiento y se les va a olvidar en dos patadas y en cambio, pues si no han podido trabajar en grupo, si no han podido hacer todas esas cosas que decíamos antes, pues estamos, si ustedes me permiten que sea brutal, yo creo que en la universidad estamos castrando a los innovadores. Pero bueno, si me oyen mis compañeros me matarán. Extender, yo creo que todo habría que extender, en todo el nivel educativo había que trabajar las actitudes y las habilidades en todos los niveles educativos y enseñar a la gente a tener iniciativa, que se busquen la vida, darles un problema y ala, a ver qué haces. Y no tanto empeñarme en que contarles lo que yo sé, porque me lo sé muy bien, que me lo aprendí hace tiempo. A ver, más cosas. Pueden ser centros de innovación. Los gobiernos prefieren innovaciones extranjeras que las nacionales. Bueno, eso sabe dónde pasa mucho. En el ámbito de la medicina. Por ejemplo, el otro día leía un artículo de un colega indio que ha hecho un estudio sobre las prótesis en su país y explicaba que la legislación del país es otra legislación castradora de la innovación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, la farmacia tiene cierta explicación. Al final estamos tratando personas. Y entonces, en un país donde no tienes una capacidad enorme para evaluar digamos, la bondad de un producto farmacéutico, probablemente sea lógico que te fíes de si la Food and Drug Administration de Estados Unidos ya le da el ok, pues está bien. Entonces, eso lo llego a entender, aunque es verdad que está cargándose la innovación del interior, la innovación del país, pero probablemente es eso, que cuando tú no tienes muchos recursos en países con pocos recursos, probablemente Elena, ya tienes acceso otra vez. Activa el micro, pero vamos a ir cerrando ya el turno de preguntas. me he vuelto a ir. Ya te oímos. Bueno, Elena, no sé si me oyes, pero
No sé si estoy otra vez. Sí, sí, Se me ha vuelto a cortar. estás. ¿Estoy otra vez o no? Sí, sí, te vemos y te oímos. A ver, que me he perdido aquí una parte. A ver, Alejandro, estrategias como el aprendizaje basado en problemas y en proyectos serían idóneas. Sí, me parece, me parece muy buen. No, no conozco esas estrategias porque ya le he dicho que no soy docente, pero en principio, aprendizaje basado en problemas y proyectos puede ser una buena manera de. ¿Se me oye o no? ¿Se me oye? Sí, Ah, sí. Bueno, Elena, vamos a cerrar ya el turno de preguntas porque creo que ya te estamos robando demasiado tiempo. Llevamos más de una hora contigo, así que bueno, pues agradecer a Elena su presencia, su disponibilidad, como siempre, y agradecer también a todos los participantes de los diferentes cursos no sé si se me pues oye, sus pero quería aportes y darle las gracias por su atención. que hayan estado aquí. Sí, sí, se te oye perfectamente. Puedes terminar, sí. Se te oye, Elena. Puedes hablar y cerrar la sesión. No sé si se me oye. Ah, perdón. Gracias. Gracias a todos, ¿eh? Ha sido, me hubiera gustado verles, pero en fin, que lo disfruten y que el curso siga siendo muy interesante. Gracias, Elena, gracias a ti.